Yo soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Este tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Les quiero compartir una entrevista con una mujer que se llama Matilde Acevedo. Ella es actriz especialmente de teatro y la invito al podcast porque trabajé con ella. Ella me buscó para un proceso que hicimos hace ya inclusive más de 2 años. La busqué hace poco, quería saber cómo estaba, si se habían sostenido los cambios. Y su mensaje fue tan lindo, tan profundo, tan contundente que tuve que invitarla al podcast. Quería que me explicara más qué era lo que había pasado en su vida, porque ella me hablaba de palabras muy grandes, como que se sentía más libre. Estos conceptos súper profundos, súper deseables, que todos queremos, porque todos queremos sentirnos más libres. Y ella lo expresó así, que este tema con la comida, con el cuerpo, atravesar este proceso, le había dado más libertad y yo quería saber a qué se refería con eso. Y su definición de libertad me encantó y la comparto también. Todos tenemos unas ideas distintas de qué es lo que significa vivir una vida más libre, pero sin duda elementos de lo que ella dijo, pues me identifico con ellos. También siento que la libertad es una búsqueda mía y también considero que atravesar cosas como la comida, la lucha con la comida, la lucha con el cuerpo, sí le permiten a uno vivir más ampliamente. ¿Por qué? Porque son tan difíciles, estos procesos son tan difíciles, toca entrar tan profundo en uno mismo que es inevitable que uno termine construyendo más recursos y dándose cuenta de quién es uno realmente y de qué es capaz. Entonces, pues bueno, esta conversación maravillosa, iluminadora con esta mujer fantástica, creativa, artista, la quería compartir con ustedes para que todos nos sintamos un poco más libres y con el permiso para ser quien somos, como somos, en esta vida fantástica que es asombrosa y desconcertante y difícil. Y bueno, sin más preámbulo, los y las dejo con Matilde Acevedo. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Camila, gracias por invitarme. No, estoy feliz de conversar contigo. Hace mucho no hablábamos. Volví y te Bueno, escribí hace poco, porque yo a veces hago como un seguimiento de mis consultantes para ver cómo iban. Y me escribiste un mensaje que me pareció que valía la pena compartir y que un poco desglosaras un poco más lo que te ha venido pasando, porque creo que es muy valioso, ¿sí? mm, Eh, entonces, bueno, antes de entrar en todo eso, si quieres, cuéntale un poquito a la gente de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? bueno, pues yo soy actriz, me dedico a la actuación, hago teatro, o en cualquier medio donde se haga artes escénicas y se actúe, ahí estaré. También hago improvisación teatral, trabajo mucho con el cuerpo y también escribo, me gusta la escritura. Sí, entonces me dedico a eso, vivo en Bogotá. Y sí, eso es un poco lo que soy. Bien, y ese trabajo con el cuerpo también quiero que ahorita hablemos un poco de eso, porque seguramente, Ujú, pues eso es una sensibilidad que tú tienes que desarrollar para tu trabajo, que me imagino que también se ha visto impactada, o no sé, o ya nos contarás. ujú, Pero bueno, entonces, eh, tú me buscaste en ese tiempo porque tenías, bueno, un tema con la comida y ujú, obviamente
tú estás en libertad de compartir lo que tú quieras en esta conversación hasta donde tú quieres. ¿Listo? Gracias, listo. Pero bueno, en ese momento me buscaste por un tema de comida, de cuerpo. ¿En qué estabas? ¿Por qué llegaste a mí? Pues gracias por decirme que puedo compartir lo que quiera. Voy a compartirlo todo porque Como quieras, de Matilde, lo que verdad, quieras, con lo que te sientas cómoda. sí, es que me parece importante y de verdad una de las cosas que me dejó el proceso fue la tranquilidad de hablar sobre eso y como la importancia, el reconocimiento en mí de que es algo que debe ser hablado entre las mujeres, que una de las formas en las que se perpetúa esto es como la vergüenza que hace que no lo comuniquemos entre amigas, incluso también con nuestros amigos, sobre todo también. Entonces, pues me emociona mucho poder hablar de eso también. Entonces, sí, yo te busqué porque en ese momento llevaba como varios años, desde que recuerdo, desde la infancia, que a uno le inculcan estas relaciones como distorsionadas y fracturadas con la comida, con el cuerpo, eh, tratando de salir como de como un desorden alimenticio, pues digamos que no muy exagerado, pero sí que en alguno, como a mis 22 años se exacerbó y yo te busqué cuando yo tenía por ahí unos 25, creo. Ya estaba más atenuado, pero como que no había podido salir del todo, seguía siendo presa sí, de mi relación con la comida, que eso era como una tortura, tener que vivir todo el tiempo pensando en equivalencias y en cómo esto puede afectar mi físico. Y pues también pensando mucho en mi cuerpo y en cómo me veo y cómo me veo para los demás. Creo que esto es importante mencionarlo, aunque suene como algo, como un chisme, pero había terminado una relación larga de 3 años y estaba sola, estaba pasando por ese periodo como de estar, de entenderse a una misma por fuera de la relación y por fuera de, pues, como la vista de un hombre. Y ahí cobró mucha más relevancia, o sea, me puse mucho más como obsesionada con mi cuerpo y con mi alimentación. Entonces quería como salir de ahí de una vez por todas y por eso te busqué. ¿Por qué crees que se exacerbó en ese momento? Claro, porque es muy grande, siento yo, como la validación que a uno le da un novio, hablando en esos términos, como porque sí, creo que después de pensarlo muchos años, de pensar este tema mucho tiempo, para mí es una realidad que las mujeres, que también pues esto lo aprendí en nuestro coaching y en la vida, que las mujeres somos como nos valorizamos a partir de nuestros cuerpos en la sociedad. Y así como que nos enseñan a relacionarnos y con un hombre como un hombre que tú quieres, que te respalda, te da como te dice, sí, tú eres eso que tú piensas que eres, entonces te relajas, ¿cierto? Y cuando ya estás sola y ya estás como tú con el mundo, ya no tienes como esa aprobación, esa validación. Y yo en esa época seguía como, de cierta forma, como, sí, todavía muy como buscando quizá esa aprobación en un lugar que no era yo, sí, como en un lugar que a nosotras las mujeres nos han enseñado de forma muy por allá en el fondo de la cabeza, como la forma en la que usted tiene que defenderse o ganar reconocimiento en la vida es como obteniendo el reconocimiento de los hombres en diferentes áreas, ¿no? Entonces yo creo que en esa búsqueda inconsciente, como, sí, totalmente inconsciente, no era que yo dijera como, bueno, quiero estar con un man, pero Sí, es sí, sí. simplemente, es así, como que uno tiende a eso, entonces uno empieza a ponerle demasiadas bolas como a cómo me veo, no, así no me van a querer, eso empieza a afectar la forma de relacionarse con la comida, y pues en realidad eso responde como a una cosa que es como, pues esa aprobación se la tiene que dar una a una misma. Y ya nos contarás eso cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se hace para darse esa aprobación una a una misma? Ya vamos a llegar Ujú. allá. Por ahora entonces Dale. estás de ahí, entonces dices no más, estás sola, Ujú. recién terminada.
no tienes una Ujú, pareja y esa validación, y entras en ujú. este proceso, ¿y qué Sí, fue lo que aprendiste? uf, wow. Bueno, voy a tratar de organizarme porque fueron muchas cosas. Fue como un cambio en mi vida totalmente. Bueno, primero debo empezar por el hecho de que yo creo que yo te busqué porque yo me había engordado, ¿sí? Yo había subido de peso. Y eso para mí era como, o sea, para mí eso fue en realidad la alarma, no tanto la relación con la comida fracturada, sino era como, no, estoy muy gordita, ¿qué voy a hacer? Claro, Y, y fue a través, qué bueno que lo hice porque fue a través de eso que me di cuenta como, claro, mi problema en realidad es es el cuerpo que tengo, o sea, como es esta obsesión con este cuerpo que tengo. Entonces, en este proceso, eh, me empecé a sentir como, empecé a entender cosas que me hicieron ver el mundo de forma diferente. Entonces, por ejemplo, empecé a entender que primero esto no era algo que yo había elegido, o sea, no era como una cosa que yo dije, ay, voy a obsesionarme con mi cuerpo. No, o sea, eso fue una reacción a vivir en esta sociedad que a todas las mujeres nos atraviesa este temor a engordar o pues digamos que también la dismorfia, porque pues sé que hay otro tipo de dismorfias, pero digamos que la gordofobia es una cosa que es muy pesada y nos inculcan ese miedo desde muy chiquitas, entonces como que fue como claro, o sea, aprendí que esto es algo que no solamente la sociedad me inculcó, sino que ahora me culpa por tener. O sea, entonces es como una doble culpa. Fue eso por un lado, que fue como, ya, claro, yo lo que tengo es que estar tranquila con que este es el cuerpo que yo tengo en este momento. Y eso se compaginó con lo que estaba viviendo en ese momento y con lo que estábamos viviendo en el coaching, que fue como, es que yo por qué querría, o sea, yo por qué querría, es decir, si este es el cuerpo que yo tengo en este momento, yo por qué querría estar con un man que le parezco fea porque soy así. O sea, porque qué básico, qué aburrido, qué todo. claro. Em, la belleza va mucho más allá de esas como radiografías superficiales y empecé a entender un nuevo concepto de la belleza que me pareció muy seductor, que fue como en realidad lo hermoso, lo lindo es el cuerpo animado, o sea, uno puede tener el cuerpo perfecto, ¿no? Como hegemónico, que dice la sociedad, que es el cuerpo que uno debe tener o lo que sea. Y sí, lo clásico, ¿no? Como ser profundamente infeliz y eso es como que eso es como que el cuerpo no esté animado, como que no tenga vida. Y me empezó a importar más que yo tuviera vida y que yo estuviera, sí, como que yo aceptara este cuerpo que tengo a que tuviera que ser de otra manera y empecé a ver diferente. Fue como, claro, es que yo igual no quiero rodearme de personas que, más allá de los hombres, primero empezó con los hombres y luego se extendió y fue como, yo no me quiero rodear de personas que me hagan sentir o de contextos que no estén de acuerdo conmigo en este nuevo pensamiento. Si hay gente que le parece feo o fea a alguien por ser gorda o gordo, no me interesa porque yo no lo veo así. Em, sí, eso como por el lado del cuerpo y por el lado de la alimentación, eso se transforma, tomar esta decisión como mental hizo que mi relación con la alimentación también se transformara, porque, bueno, hubo cosas muy puntuales que aprendí, como por ejemplo, como la relación con el hambre, como que creo que nunca me había dado el permiso de como sentir hambre y entregarme al hambre. Como yo esto lo había escuchado en tu podcast, lo había escuchado, pues también lo hablamos en el coaching y para mí, a mí eso me cambió totalmente, pero tuvo que ver con esta decisión inicial como de decir, bueno, si yo tengo que ser así en este momento de mi vida, es porque esto es así y este es mi cuerpo. Y eso me relajó de una forma en la que empecé a mirar a la comida
con estos cosas que íbamos hablando, como no hay alimentos buenos ni malos, son alimentos. Y como al quitarles esa categoría moral a los alimentos, yo empecé simplemente a sentir hambre y a decir, esto me lo voy a comer, esto no, eh, como a quitarle el peso de esto me va a matar porque no es fit, porque no es bueno para el colágeno, como que igual estas cosas que uno se arma para hacerse creer que, es, que quiere comer mejor por ser saludable y no por ser flaca. Claro. De todo, se lo quité todo y fue como, tengo hambre, Bueno, no. Matilde, pero te voy a interrumpir ahí porque es que ya has dicho Vale, muchas cosas que no quiero como saltarme las, perfecto, las ideas buenísimas que vas diciendo. súper. Entonces, primero, lo que dijiste sobre las opresiones, aprender Ujú, sobre gordofobia, sobre violencia estética, sexismo, este ujú, tipo de cosas ayuda, y eso lo incluyo dentro de los materiales como educativos, sí, porque pues me imagino que te pasó, uno siente mucha culpa porque uno dice, ¿cómo es que yo me meto en estos problemas? Porque no puedo ser normal. Y total. creo que hay algo que uno puede soltar cuando también entiende que uno es un ser social y obviamente como mujer absorbe Mm, todas estas creencias, ujú. ¿cierto? Uy, sí, Le da un orden a la cabeza, es como, uy, sí. obviamente, yo hago parte de un entramado cultural, yo no estoy aparte, obviamente me va a afectar. Y eso Ujú, sirve un montón. Y ponerle el nombre a las cosas, esto es gordofobia, esto es violencia ajá. estética, ¿sí? Otra cosa que me parece divino de lo que dijiste es el cuerpo animado versus el Sí, cuerpo inerte, ¿no? ujú, Como ese cuerpo inerte que uno persigue, ¿no? El que uno ujú, subyuga, que quiere decorar, presentar, todo eso. Y quiero mm. saber, me da curiosidad, cómo relacionarte con un cuerpo animado, un cuerpo vivo, ha impactado tu trabajo. Uf, me parece una gran pregunta. Ese ha sido como uno de los trabajos recientes más fuertes, porque si bien como todos estos pensamientos los tengo muy vivos en mí, hay algo, hay una herencia física, corporal, como de cómo debo llevar mi cuerpo, que hasta ahora yo creo que en realidad estoy como haciéndole, sacándole el dedo de la mitad, como diciendo esto, no. Em, yo, como pues mi cuerpo tiene que ser exhibido, sí, pues digamos de cierta forma, exhibido no como objeto mercantil, pero sí en un escenario, por ejemplo. Sí, claro. Em, yo, digamos que entender esto ha sido estar cómoda realmente, entrenarme para estar cómoda con que es el cuerpo que tengo el que va a estar ahí y son la forma en la que yo me muevo. Es decir, cuando uno siente pudor, que también siento que eso está relacionado con un pudor erótico, eh, cuando uno siente como todo ese pudor que está precisamente porque uno es parte de este entramado cultural como mujer, entonces uno se limita físicamente, o sea, uno no hace las cosas que haría, digamos, quizá un hombre que no sienta eso. Es muy inconsciente, uno no piensa en eso, pero como que una vez yo me di cuenta de que había muchas cosas que yo, de mi cuerpo, que literalmente yo hacía cosas más chiquitas o estaba pendiente de que no se me saliera el gordito, entonces no me entregaba totalmente a una situación en un dado momento. Cuando yo dije, eso está pasando, eh, tomé una decisión también como de no, tengo que esforzarme por quitarme esto de encima, o sea, por realmente no pensar en eso, sino disfrutar el momento a momento de lo que está pasando, tratando de olvidar la cosa que más ha sido difícil olvidar para mí, que es la memoria física de esconder mi cuerpo, em, que es como una memoria física, así como uno aprende a patinar o a montar bicicleta. Esto es algo que uno aprende como mujer y que algo que incorpora inconscientemente en la vida y como en el trabajo escénico, mi trabajo escénico ha sido olvidar esto. El gordito se me va a salir y el hecho de que, digamos, ¿Lo no, logras, Matilde, lo logras o a veces caes? no, a veces caigo, debo confesar que ¿Y no qué lo pasa logro. cuando caes? ¿Qué pasa cuando caigo? Que me cohíbo. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué te dices a ti misma? Me digo que no estoy presente, me digo, no estás, como que no estoy presente,
Entonces trato de fijar la atención a otra cosa, como, no sé, esto también es como una técnica actoral. Entonces me pongo a fijarme en mi compañero de escena o en alguna acción que tengo que hacer y me voy de ahí y ya. Y el cuerpo sigue sucediendo dentro de eso. Es como una cosa que yo estoy reentrenando. Pero no hay un reproche, digamos que no Ah, suena como no, que haya un reproche o una culpa o que te dé vergüenza. no, sobre todo ahorita, en este momento, que de hecho me toca, como me toca pelar mucho el cuerpo en esta obra en la que estoy. No, o sea, estoy totalmente como tratando de ser consciente como de este es el cuerpo. En el camerino también me cambio y se me ven los gorditos y como que me preparo para relajarme con eso. Eh, sí, es como un reentrenamiento de la forma de relacionarse con el cuerpo para que sea libre. Es que al final es eso. Pero Ya no, vamos a tocar la libertad, que fue una de las palabras que más me gustó de lo que escribiste, pero antes de eso, en tu entorno, pues tú trabajas con más mujeres, más actrices. uf, ¿Ves que sea muy común que otras colegas tuyas caigan en estas trampas? uf, sí, es muy fuerte. Para mí es muy fuerte, para mí es como una gran lucha, no solamente desde, digamos, esto que te digo, como de estar en un escenario o frente a una cámara y tener un cuerpo y tener que presentarlo como si la cámara o el público fuera como un ojo masculino que quiere ver un cuerpo hegemónico. O sea, más allá de eso, tan solo, por ejemplo, los castings, ¿no? Como los castings son súper como, se busca Mónica, mujer delgada, de piel no sé qué, sí, como los castings son así. Hay unos que son de películas más alternativas o que quieren o que tienen como un pensamiento más profundo, que es como, bueno, buscamos una persona con estos rasgos, como más, algo más de personalidad, pero sigue pesando demasiado la forma, el aspecto físico. Y veo muchas actrices que, y actores también en realidad, como igual pesa mucho, mucho más para las mujeres, que sí, que hay como una obsesión con el verse, con el estar fit, con el estar flacas, y es imposible no decir que eso a uno lo frena a uno lo frena, como que no lo deja, no lo permite lo que te estaba contando ahorita, como no lo permite moverse tranquilamente por el mundo. Y sí, hay como una obsesión con eso definitivamente. Eh, Da lástima porque sí siento que influye en la calidad de la actuación, pero también como que Claro. pesa mucho emocionalmente cargar eso. Y ¿Qué te pues iba a decir eso? Yo no me puedo imaginar uno poder dar una buena como representación ajá, actoral mientras uno está pensando que se cayó el gordito. Es que no puedo imaginarme. no, total, no, eso es como, sí, yo me acuerdo que Porque cuando es yo, como estar dislocada, como estar en dos lugares al tiempo. exactamente, uf, es eso. Y en realidad lo que te pide el oficio es que estés en uno y estés totalmente en ese lugar, completamente entregada. Y tenemos como estas cosas que son automáticas, ¿no? Como bajarnos el brasier para que tape el banano, ¿sí? Y Claro. eso, tan solo esa acción, por más automatizada, internalizada que esté, te aleja de una cosa presente que estás viviendo, que es como, este es otro personaje que no es Matilde, que quizás ni siquiera tiene estos videos y te saca de ahí momentáneamente el solo hecho de hacer eso. Em, entonces, sí, eso a mí me parece muy fuerte y yo suelo como ser como muy, como, no sé, yo tomé una decisión que es como, yo me voy a dedicar a esto y no voy a tener ese cuerpo. Lo siento mucho, pero si a mí me contratan es porque les gusta cómo hago las cosas, pero no es porque les voy a dar el casting de la vieja perfecta. Claro, que es como un molde, esos vacíos, Ajá. es inerte, como decías. Bueno, ahora Ajá. sí vamos a la comida. Entonces, el permiso para sentir el hambre, para atender el hambre. Uy, sí, es impresionante la forma en la que se me ha como despertado mi relación con el hambre y con la comida ahorita. O sea,
Me pasó, así como tú lo dices en tu podcast, me pasó esto que dices, me parece crucial porque es algo muy pequeño, pero que se traduce en una experiencia de vida totalmente nueva y liberadora, en la que digamos, empecé a relacionarme con el hacer la comida y disfrutarla, por ejemplo. Yo antes también tiene que ver con mi contexto y pues con mis privilegios y demás, y o sea, no sé, esperar a que esté el almuerzo, de pronto también tiene que ver con que uno no lo disfruta de la forma en la que uno lo disfruta cuando lo prepara. Y al prepararlo se da cuenta de qué es lo que le gusta a una, también empezar a relacionarse con el sentir esa hambre, de repente muestra nuevos gustos. Yo descubrí que me gustaban las sopas, que es como algo que yo a mis 22 años jamás me habría imaginado. Una sopa era como el suicidio, porque es como algo, sí, como algo súper insípido Buenísimo. aparentemente. Me encantaron. Entonces, eso, como que le tenía mucho miedo al hambre por los atracones, como el hambre, para mí era sinónimo de descontrol, siempre lo fue. Y Wow. eso cambió. Yo de verdad sí, eso cambió totalmente, como simplemente, pero tenía que ver con esto que te digo, como con no mirar a los alimentos de forma como esto sí se puede comer y esto no, sino que es como tengo hambre, me como lo que esté a la mano y lo disfruto. Y ya, y empecé a encontrar la saciedad. Yo después de tantos atracones, hasta los 25 años, no pensé que la saciedad iba a ser como una cosa que yo iba a poder sentir y hacerle caso y escucharla. Y cuando eso sucedió, empecé lo que tú dices es muy cierto, o sea, empieza uno a entender el hambre no solamente como una cosa para tener energía, para comer, para moverse, sino empieza a entender la comida como un mecanismo como que hace parte de la vida, porque en ciertos momentos se me antojan más ciertas cosas que otras, de pronto porque quiero, no sé, más sopas, es porque quiero más calorcito, o si tengo más antojo de dulces porque ha sido una semana en la que estaba un poco triste, no sé, como empieza uno a entender también el mecanismo interno, cómo funciona. Claro, y cómo funciona y creo que la premisa básica a la que uno llega eventualmente es que uno es confiable, ¿sabes? Ay, Porque creo que lo que nos pasa como mujeres es ujú, que, bueno, interiorizamos mucha inferioridad ujú, frente a los hombres y también una desconfianza básica como en nosotras mismas a muchos niveles, como no confío en mi cuerpo, no confío en mis instintos, no confío ujú, en qué pasaría si yo levantara los controles y las normas, ¿sí? Y cuando uno se mm. da cuenta que eventualmente sí encuentra la saciedad, que el cuerpo está haciendo lo suyo, que uno puede dejar eso quieto, pues es maravilloso porque es ok, es como soy confiable. Totalmente, eso. Uno empieza a confiar en el propio cuerpo. Eso se me había olvidado. Creo que eso fue como una parte inicial del proceso, que fue un gran descubrimiento, y luego simplemente lo internalicé, pero se me había olvidado como todo empezó con esa confianza en que yo voy a confiar en mi hambre y en que cuando ya termine, acabo y ya. Y hablemos de la libertad, Matilde, porque bueno, esa palabra la mencionaste pues varias veces en lo que me Mm, escribiste. Y a mí me encanta porque pues yo creo que a mí me llegan las mujeres queriendo hablar y solucionar rápidamente su comida, como creen que es como lo más urgente. Y en un claro. momento dado, pues sí lo es, hay que atender eso, la comida, el cuerpo, si tiene atracones, etcétera. Pero a mí me gusta llevar el proceso más allá y cada vez voy más orientada a ese lugar. Y es que las mujeres se sientan más libres para vivir como quieren vivir y que sepan que pueden superar pues muchas cosas, porque esto de la comida y del cuerpo no es fácil. Cuando uno logra atravesar un proceso así, ir tan profundo en uno puede aplicar eso a otras áreas de la vida, ¿no? Sí. Uf. Entonces, háblame de la libertad, ¿cómo la vives tú? Wow, eso, lo más importante de todo para mí fue eso. Sí, definitivamente cuando uno empieza un proceso como este, se da cuenta de que no hay por qué, no hay razón por la cual yo tuve que haber vivido esta vida
O sea, es decir, no eso, sino como que uno se da cuenta de que una puede vivir una vida en la que no esté pensando todo el tiempo en esas limitaciones. Parecen pequeñas, parecen poco desgastantes porque son muy pequeñas. Subirse el rollito, decir, "Ah, ¿será que me como este último pedacito? No, lo dejo para, o sea, como son muy pequeñas, pero son muy frecuentes y están todo el tiempo ahí, son constantes. Y eso es una forma de estar como muy aprisionada, de no, precisamente como de no hacerle caso al deseo, de no estar como plenamente presente ante la vida, así como lo hablamos con todo lo de la actuación, como que te hacen estar en muchos lugares al tiempo y eso significa que no puedes estar entregada a una situación hablando con alguien cara a cara y escuchándola, sino que estás viendo a ver si de pronto ella cuánto come al día, si ella está yendo al gimnasio o no, o sea, como que eso es no estar libre, yo creo, es estar aprisionada de como muchos deseos internos de perfección que no son culpa de una. Entonces, como que para mí la libertad tiene que ver con eso, como con quitar esos como, o sea, estos pensamientos le roban a uno espacio vital, o sea, como un espacio vital de vida, y cuando uno los quita, ay, como que se da cuenta de que simplemente puede ser en el mundo. Yo empecé a hablar con mis amigos, sobre todo con mis amigos, sobre esto, porque yo me di cuenta de que me daba mucho pudor con ellos, como porque son hombres y porque estos son temas como que nadie habla y en apariencia son como un poco asquerosos. Entonces yo también empecé como a sentir que esto simplemente era algo que tenía que ser hablado y ahí también sentí mucha libertad. No es algo que tengan que hacer todas las mujeres, pero definitivamente como quitarme ese peso de encima me ha hecho ser más libre en la medida en que he podido escuchar más mi deseo, em, y no estar sí, y estar presente realmente en el momento, en la vida. Creo que me refería a eso, como a la presencia. Pues me encanta tu descripción de la libertad, que es la tuya propia, y tiene que ver es con la presencia, con la Ujú, capacidad de elegir uno dónde pone su presencia, cómo dispone ujú, su atención, que tiene mucho sentido, ujú. porque uno, ¿qué es lo que tiene en la vida? Pues, no sé, la capacidad de poner la atención en un lugar o en otro. Entonces, la libertad escrita sí me parece muy bonito porque tú estás eligiendo dónde poner tu atención y tu presencia, que eso es enorme. Sí, total. Y es que si él le roba a uno, o sea, como que si es un tema de la atención. Yo cuando estaba en el como pico del desorden y todo, como que uno no estaba feliz porque pensaba demasiado en el después, como, bueno, ¿qué voy a hacer cuando llegue a mi casa? ¿Qué voy a comer? Tengo hambre, no sé, como que no se podía disfrutar de una fiesta, de un encuentro con amigos. Tenía que ver con eso, como eso no es ser libre, eso no es ser libre. Entonces me parece también muy lindo que lo pongas así, sí, de acuerdo. Claro, y el tema de la comida también, que uno lo podría como descartar como, "Ah, bueno, ya, sí, son unas mujeres haciendo dieta, nada grave, Exacto. pero Mm. lo que roba de energía y de atención y de recursos como energéticos propios, el hecho de estar repasando uno que se comió, que se va a comer, ¿sí? Es impresionante, o sea, el desorden alimenticio es así de tortuoso, es por eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre, después del coaching, yo hablo mucho con mis amigas y les digo como ellas siempre se dan palo porque dicen que se sienten superficiales al estar como entregadas a eso. Incluso, no sé, pues, incluso mis amigas que escriben poesía, como las que están entregadas como a este mundo político, es impresionante que esto nos atraviesa a todas las mujeres, no importa el credo político que tengamos, o sea, como esto es algo universal y siento que se sostiene precisamente por ese discurso, que es un discurso súper patriarcal, como de, no, son unas mujeres haciendo dieta que están obsesionadas con su aspecto físico. Y no, o sea, para nada, es un tema de libertad, de poder emanciparse de estas cosas, y de vivir tranquila, sea cual sea, quien sea una, de donde venga. Creo que es algo como muy importante para todas las mujeres. Es que no en vano, pues no sé si te lo leíste, ese de Naomi Wolf, que bueno, ya se volvió como la Biblia de estos temas, pero hay muchos otros libros también increíbles, pero ella habla de eso, ¿no? Ok. Como esta obsesión con el cuerpo y la comida es un sedante político que anestesia a las mujeres, que no les permite rebelarse. Mm, Un costo demasiado alto, porque es que
para poder participar de una sociedad que es muy complicada, pues uno sí tiene que tener muchos recursos, mucho foco, energía Ujú. disponible. Y esto se la quita a uno, se la quita a uno porque uno todo el tiempo está tratando de solucionarse. Ay, sí, totalmente. Sí, y creo que la forma en la que eso se mantiene es precisamente como en el silencio, ¿no? Porque no lo hablamos, como es algo tan vergonzoso y es algo que, como, es algo que tan, como ese demonio interno de todas, que se mantiene perfectamente, o sea, sí, es como una forma muy efectiva como ese sedante que me cuentas, claro, porque no es algo que está como en la mesa pública de discusión. Entonces, a mí me parece muy importante que se hablen estos temas. A mí me ha servido mucho el podcast, este podcast, por eso me alegra mucho estar acá y poder compartir mi Oh, experiencia. qué bien, me encanta. Entonces tú, digamos, tú hablas de estas cosas con tus amigas Sí, y uff, te oyen y sí. atienden lo que dices y les Sí, suena. sí, yo les recomiendo el podcast, yo les digo como sal de ahí, sal de ahí, amiga, porque y nunca infantilizo ni minimizo lo grave que para ellas es eso, como les digo, conozco ese infierno, no lo veas como algo pequeño y escucha este podcast. Ay, gracias. Pues Sí. yo te devuelvo, digamos, el favor y si quieres contarle a la audiencia si estás en alguna obra de teatro, que no sé, qué quieres contar, qué quieres compartir de ti, tienes una web o algo así. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, tengo una obra de teatro en la que sí se llama La Casa Negra. Gracias por dejarme difundir esta información. Claro, ok. Se llama La Casa Negra, está en el Teatro Nacional, en la Casa del Teatro Nacional en Teusaquillo, en Bogotá, que tiene 3 sedes. Estamos en la sede de Teusaquillo, en la sala de la sinagoga, jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche hasta el 14 de diciembre. Entonces hay tiempo para verla, si les interesa. Ah, y de qué se trata? Así brevemente, para que la gente sepa. Brevemente se trata sobre, es la casa de un señor como un ermitaño aislado de la sociedad, un médico que perdió su licencia por malpraxis, a la que llegan 3 jóvenes como a invadirlo y se forma la decadencia. Dos de ellos, uno de ellos es su hijo con la novia, que son como 2 punqueros, y la otra soy yo, que es muy curioso porque soy una mujer que vive como un poquito en la indigencia. Y soy modelo webcam, lo cual ha sido todo una exploración precisamente con el cuerpo, o sea, digamos que puede ser complejo, se ha abordado desde un lugar como bastante, que no sea como patriarcal, Sí, pero sí, sí. con todo lo del cuerpo es una exploración muy interesante. No, buenísimo. No, pues yo no vivo en Bogotá, o si no iría. Suena fantástico. Entonces, pues Tranquila. nada, Matilde, mil gracias por estar acá, por compartir tu testimonio. Yo sé que a mucha gente le va a servir. Muchas Qué gracias bueno. por romper el silencio. Gracias a ti por lo que haces, por el proceso de coaching, por invitarme acá y nada, cuentas conmigo también. Seguiré difundiendo la voz. Gracias, chao. Chao, que estés bien.